Tiempo de poder estudiar la palabra de Dios en un tiempo de célula, en un tiempo en donde de manera familiar, de manera comunitaria, en una casa nos podemos reunir siguiendo el ejemplo bíblico de los primeros apóstoles para alabar a Dios, tener comunión, en oraciones, para poder estar perseverando en esta doctrina, partiendo el pan, todo esto como parte importante de nuestra vida. En el mismo estudio que hemos llevado, el libro de los Hechos, yo quiero darte la bienvenida una vez más para que por medio de estas lecturas nuestra vida espiritual se fortalezca, comprendamos el llamado que hay como hijos de Dios y que somos parte de este crecimiento que hasta el día de hoy sigue adelante con la Iglesia de Cristo. No hay nada que lo pueda parar. Ninguna pandemia, escúchame bien, ninguna pandemia ha sido capaz de detener la obra de Dios. Ningún gobierno, ninguna guerra, ninguna otra cosa ha sido capaz de detener el crecimiento del reino de Dios. Ni lo habrá, ni la muerte lo puede hacer. El día de hoy, aunque hemos escuchado o recibimos noticias de gente que amamos o que queremos que ha muerto, se me vienen dos sentimientos encontrados. El primero, obviamente de tristeza, el saber que hay gente amada, pastores, amigos que han fallecido, pero a la vez me viene la parte de nuestra fe en la palabra de Dios. En ella, en la primera, con respecto a la cercanía, a la amistad, pues el sentir de, pues ya no está, murió, y hay tal vez esa porción triste, humana, para decir, caramba, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar así o por qué murió ahora? Y en este caso, por situaciones de esta misma pandemia. Amigos, familia, muchos pueden a tu alrededor pasar esta misma situación. La única forma en la cual poder hacer una diferencia de esto es que esa persona, que tú mismo, decidas creer en Jesucristo. Para eso es conocer la palabra de Dios. Porque mi sentimiento encontrado es el siguiente. Alguien murió, alguien se perdió, ya no lo volveremos a ver en esta naturaleza humana, en esta vida, pero si creyó en Jesucristo, también hay un gozo de saber que la fe que la Biblia nos dice, esa persona está en la presencia de Dios. La gran bendición de haber sido perdonados sus pecados y tener la seguridad que está con Dios, nos debe producir también gozo. Y tristeza a la vez, ese sentimiento encontrado, humanos somos, pero también tenemos una fe verdadera, que es la que Jesucristo nos ha dado, porque Él vino a darnos salvación y vida eterna. Así que yo quiero invitarte. Esto cambia nuestro enfoque. Estudiar la palabra de Dios cambia nuestro enfoque, nuestra cosmovisión, la manera en que vemos el mundo, porque tal vez sin ella el hombre está perdido. De acuerdo a la Biblia expresa estas palabras: estamos sin fe, sin Dios en el mundo, sin esperanza, pensando que la muerte es lo último que hay. En Cristo Jesús, aquel que esté muerto aún vivirá o resucitará, porque esa es la promesa de fe. Te invito a estudiar entonces hoy el libro de los Hechos. Hago una referencia anterior. Estamos hablando en el momento en el que Pablo está en una ciudad llamada Éfeso. Pablo enseñando, Pablo predicando el evangelio. Hay gente que no quiso escuchar, hay gente que decidió quedarse en su tradición, como en el caso de algunos judíos. Otros que decidieron creer verdaderamente y como discípulos obedientes hicieron todo lo necesario para bautizarse, para creer, para poder perseverar en la doctrina. Alguien más queriendo hacer mal uso del poder que Dios da para echar fuera demonios, se aprovechan de eso para querer engañar gente, pero queda revelado en la última sesión que tuvimos, queda revelado que solamente aquellos que mantienen una comunión con Dios, Dios les da ese respaldo completo, como es el caso de Pablo y como es el caso de cualquiera que decida creer en la promesa del Evangelio, que si, de acuerdo a Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17, a todo el que cree en Jesucristo le siguen señales: echa fuera demonios, sanan enfermos, hablan nuevas lenguas, si comiere o bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso bajo el poder de Dios por quien ha tenido comunión con Él. Vengo entonces a seguir con este estudio, capítulo 19 de Hechos, lo que hoy en esta ocasión nos toca, y entonces leemos a partir del versículo 17 en adelante. Escucha con atención lo que ahora dice. Después de haber escuchado la historia de que estos hombres que habían sacado
un demonio y que el demonio se les fue encima. Esto que pasa es notorio a la gente y dice en el versículo 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo está saliendo de Éfeso entonces, pero antes de salir estamos viendo qué estaba sucediendo. Este estudio tiene que ver con la luz y la sal. Pablo está predicando el Evangelio y algo ocurre en la gente. La gente entonces tiene un cambio de vida. Exactamente lo que ocurre es que traen cosas en testimonio y en respuesta de lo que han escuchado. Quiero que leamos Mateo 5, 13 al 16, donde el Señor Jesucristo hace referencia en la cuestión de ser luz y de ser sal bajo los propósitos que hay y la consecuencia de llevar a cabo esa porción. Dice Mateo 5, del versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está refiriéndose a sus discípulos y les está dando ahora, en esto que es conocido como el Sermón del Monte, las indicaciones e instrucciones de qué hacer, de cómo vivir, de cómo llevar a cabo en nuestro diario vivir las enseñanzas, la normativa. En algunas ocasiones se ha dicho que este Sermón del Monte es como si fuera esa constitución espiritual de los cristianos para que en base a eso nos comportemos. Regresando a Éfeso, donde está Pablo, que estamos leyendo en Hechos, esta nación de los efesios recibe el Evangelio y hay una separación a los que sí creen y los que son discípulos y deciden seguir adelante. Ahora, los datos interesantes que nos da esta lectura es algo relevante y los quiero resaltar. Por ejemplo, la primera de ellas dice en el versículo 17 que los que habían creído, unos eran judíos, otros eran gentiles, y que, dice el verso 17, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El hecho de ser magnificado quiere decir que la mención que hacían por todo lo que sucedía se lo atribuían al Señor Jesús. Se lo atribuían al Evangelio que había llegado. Se lo atribuían a que la gente se había entregado a creer en Jesucristo y obviamente haber dejado lo que en su caso religioso, histórico o allí de tradición estaban teniendo. Y esto era notorio a todo mundo. Cuando la luz está presente, no hay forma de ocultarla. Jesús dijo: no se enciende una luz y se esconde debajo de un cajón, de una mesa, de un almud. Imagina lo siguiente: una porción oscura, ¿no? Yo tengo ahora mismo aquí esta parte oscura. Vamos a imaginar toda una habitación completamente oscura. No importa el tamaño de la chispa, la luz que se generara en un cuarto oscuro, con una pequeña chispa es notoria. Porque la luz, por presencia, hay un cambio a su alrededor. La sal, en su caso, la sal ha sido apreciada como una de las porciones muy valiosas para la cocina, para los alimentos. Sirve para preservar, porque no deja que se corrompan las cosas, la carne, por cierto, muy salada, se puede conservar sin echarse a perder, se seca y puede ser consumida después de mucho tiempo, sin problema alguno. La sal sirve para poder condimentar los alimentos, nos da un mejor sazón en todo eso. La sal, por presencia y por esencia, genera un cambio. El ser luz y ser sal trae un cambio.
Cuando un hijo de Dios, cuando un discípulo ha decidido creer, decidido entregarse, permitirse cambiar y transformar lo que lleve a cabo en su vida, entonces, por consecuencia de haber hecho esas decisiones, por esencia y por presencia, no puede quedar alrededor suyo algo sin que sea modificado o afectado. ¿Qué sucedió en esta historia? En la siguiente parte dice que en el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían, esos que habían creído eran los que estamos haciendo referencia, decidieron aceptar, decidieron vivir de acuerdo a la normativa que Dios le mandó a Pablo a enseñarles. Porque recuerda que Pablo estuvo un buen tiempo aquí predicando el Evangelio, predicando las enseñanzas, cumpliendo la gran comisión. Porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, es bautizarlos bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es enseñándoles que guarden las cosas que el Señor Jesús nos ha dado, nos ha mandado. Pablo ciertamente les llegó y les enseñó todo eso. Ellos deciden entonces dar ese testimonio y como consecuencia de esto, entonces, dice, venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Eso es un dineral. Me parece que hoy la pieza de plata, la onza, como la conocemos hoy en nuestro México, está, me parece que más de 500 pesos, una moneda. Ahora, solamente por hacer cálculos, 50,000 piezas de plata a 500 pesos, es una barbaridad. Resulta que los libros que traían, que eran de magia, muy valiosos, eran valiosos tanto por la información que contenían como por la cuestión de que en aquellas épocas los libros no eran impresos como los que hoy conocemos. Estos libros se imprimen y se producen por millares. Aquellos libros eran tal vez únicos, tal vez añejos, tal vez escritos a la mano de alguien muy sobresaliente y lo convertía en valor único para ese libro. Así que no importó todo lo que tuvieron ellos que quemar, porque literalmente lo quemaron, no los regalaron, no los vendieron. Alguien podría haber dicho, pues que los vendan y sacan un dinero y de eso se ayudan. Bajo el poder que Dios había hecho en ellos, bajo el cambio que Dios los había invitado a hacer, no importó el costo de este cambio. La finalidad era mostrar que eran luz y que eran sal, para que entonces su vida glorificara a Dios. Vamos a encontrar ahora un contexto. Pablo recibe de parte de Jesucristo la indicación de la Gran Comisión. Llega a Éfeso, les empieza a dar el conocimiento, pero el contexto a que quiero llevarte ahora es, después de todo eso, Pablo, más adelante, ya establecida la iglesia en Éfeso, les escribe una carta. Y en esa carta, él define claramente lo que ya estaban haciendo estos primeros discípulos. Lo que ellos ya estaban mostrando en un cambio. Ninguna persona debería estar igual o quedarse igual una vez que ha escuchado el Evangelio. A la respuesta natural de que hay algo que necesita ser quitado y ser renovado, tiene que haber cambio, tiene que haber frutos, tiene que haber acciones al respecto. En la carta a los Efesios que Pablo escribe más adelante a este pueblo, a esta ciudad, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 32, encontramos indicaciones clarísimas sobre lo que implica haber creído en Jesucristo, para que entonces haya una marcada diferencia de quién es una persona antes de Cristo y después de Cristo. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo les dice a este pueblo, a los creyentes, a los discípulos en Éfeso: ustedes ya no pueden seguir igual. No puede haber cristianos con vidas mundanas.
No puede haber creyentes espirituales sobre espiritualizando todo y continuar la vida como antes. No podemos nosotros decirnos creyentes, cristianos, evangélicos, llevando vidas de antes. Solo se convertiría en mera información, solo se convertiría en algo verdaderamente cotidiano y ninguna cosa relevante de cambio en nosotros si Cristo realmente está en nuestra vida y es el Señor al que nos sujetamos, es su palabra la que nos guía. No puede darse. Aquí dice Pablo algo más. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, refiriéndose a los discípulos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Recuerden, somos cristianos y nuestra guianza y nuestra semejanza a la cual estamos llamados a ser es en la persona de Cristo. Así que no podemos estar insensibles, no podemos perdernos en cuanto a nuestros placeres mundanos, a nuestra carnalidad. No podemos justificar nuestros pecados por nuestras debilidades, para poder decir malas palabras, para podernos meter en orgías, para podernos desviar en nuestras pasiones humanas, justificándonos que somos pecadores o que somos imperfectos. Porque si ya Cristo está en nosotros, tiene que haber un cambio de vida. Mateo, que leímos hace un momento, en el capítulo 5, en el versículo 13, cuando habla de la sal, dice, si la sal pierde su sabor, pierde su esencia, no sirve para más nada. Y en algún otro evangelio también dice, la sal entonces tiene que ser hollada, tiene que ser aventada a la tierra. Ya no tiene más forma de utilidad, tiene que lanzarse a la tierra porque es común, ya no tiene ninguna cosa especial. Una persona que ha creído en Jesucristo tiene que mostrar cambios. Dice versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Habla de cambios, habla de generar acciones. Estas personas en Éfeso, los que se dedicaron a la brujería, los que estaban en esas hechicerías, aunque tenían libros costosísimos, no les importó el valor, las fueron y los quemaron, demostrando que había un cambio de vida. Dice más adelante, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí empieza la comparativa de lo que era nuestra vida anterior y lo que ahora Dios nos manda hacer. Airados, enójate, pero no peques. El que roba, que no robe más, ahora que trabaje. El que hablaba palabras mentirosas, de grosería, ya no las hable, ahora hable en verdad y ahora hable con salmos, con palabras que son gratas de escuchar. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Yo quiero invitarte. Siendo creyente, siendo discípulo, esto no solamente queda como letra muerta. Al contrario, es una palabra viva. Pero si tú dejas que haya un cambio en ti, te darás muestra si en realidad has creído en Jesucristo. Si en realidad hemos sido llamados a poder mostrarnos como luz y como sal. Desafortunadamente, la iglesia cristiana, Cristo en su parte principal, ha sido vituperada, avergonzada por aquellos que llamándose cristianos no se comportan como tales, por aquellos que levantando un nombre que no lo viven, que no lo son, logran tropezar a otros. Pero quiero decirte que el que se equivoca es el hombre y no Dios. Dios siempre tendrá posibilidad de cambiar vidas cuando esa persona, cuando nosotros estemos dispuestos a dejar atrás a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza. Recuerdo muy bien ahora que Martín Lutero, el gran reformador, que vino a establecer 95 tesis en contra del catolicismo, dijo algo cuando él se bautizó. Dijo lo siguiente: yo pensé que al bautizarme estaba sepultando a mi viejo hombre para salir a la vida renovada en el espíritu, pero lo que pasó es que en las aguas del bautismo
Ese viejo hombre sabía nadar, el muy desgraciado sabía nadar, y ahora cada día tengo que matarlo. Porque la lucha que tenemos es con esta vieja naturaleza, de donde Dios ya nos rescató, de donde nosotros tenemos que dejar la vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir, y mostrar cosas nuevas. No importa el precio, no importa el costo, porque lo que Dios ha hecho en nosotros es muy valioso. Permite que la palabra de Dios te desafíe, te lleve a dejar vivir en pecado para vivir agradándole a Dios. Aquí seguimos, entonces te invitamos a seguir escuchando la palabra, a seguir estudiándola y dejar que ella produzca un cambio, produzca un fruto en tu persona. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.